¡Exige la comarca! ¡Exige la comarca! Larga la lucha del pueblo originario Nove Buglé. Diversas manifestaciones, pronunciamientos de diferentes organizaciones, un arduo trabajo de la Comisión de Seguimiento con el Ministerio de Gobierno, consulta con autoridades, líderes y bases comarcales, encuentros al más alto nivel con el Gobierno Nacional, buscando cumplir con todos los requisitos para lograr que el Ejecutivo sancione el decreto ley que dé paso a la comarca Nove Buglé celebrar elecciones generales para escoger a sus nuevas autoridades tradicionales. En tal sentido, la ministra de Gobierno, Yanaina Tahuani Mencomo, anunció en la Casa Comunal del Corregimiento de Cerro Caña, distrito de Muná, comarca Nove Buglé, que dicha aspiración por la gobernabilidad finalmente será una realidad. Así que el pueblo entero se sentó, representado por sus fuerzas vivas, bajo el liderazgo del presidente Laurentino Cortizo Porras, que decidió empujarlo, a que pudiésemos llegar a un acuerdo que elaborara ese decreto. Ese decreto ya lo tenemos. Esa era la información y la noticia que esta ministra de Gobierno quería darle. El decreto está elaborado y ya estamos en el último proceso, en la última etapa, el último empujón, que es un tema de forma. El decreto de fondo ya está hecho y se van a tener sus elecciones. Hay temas legales muy pequeños de forma que se están elaborando y de allí pudiésemos decir que el Tribunal Electoral se va a encargar entonces de llevar este proceso para que usted lo más pronto posible pueda tener a sus autoridades. Sobre el tiempo probable para la sanción del decreto ley, la ministra expresó. Bueno, nosotros no quisiéramos dar una fecha, pero les puedo decir que pronto. Nosotros estamos avanzando y de parte del Ministerio de Gobierno, de todos los comisionados que han sido parte de la comunidad, de la Fuerza Viva de la comarca, estamos empujando, estamos revisándolo para que el proceso salga bien y ustedes puedan tener sus elecciones de manera pacífica y organizada. Después de tanta espera, para la comunidad de Cerro Caña, como para el resto de la comarca Nove Buglé, el anuncio de la ministra de Gobierno llega con un nivel de esperanza, con la expectativa de que realmente pronto se pueda lograr la gobernabilidad que tanto se ha buscado para este pueblo originario de Panamá, y que finalmente se escojan sus nuevas autoridades tradicionales legítimas y que gocen de la credibilidad de su pueblo.